Gracias al Señor, hermanos, que hemos estado considerando algunos puntos muy importantes, muy relevantes, que ayudará a cada iglesia local a aportar su granito de arena en esta labor tan digna y tan gloriosa, ¿verdad? Encargada por el Señor hacia las iglesias locales del día de hoy. Hermanos, no prometo ser tan breve como hace un momento porque se me ha encomendado un enfoque histórico y eso significa hablar de historia. Pero qué bueno que hace un momento el hermano nos ponía el contexto actual de lo que llevó a las instituciones u organizaciones paraeclesiásticas a tomar decisiones tan penosas, tan vergonzosas, y promover de esa forma un texto espurio o un texto corrupto. Y bueno, pues ya visualizábamos con la ayuda del expositor que hay intereses económicos de por medio que ha llevado a estas organizaciones paraeclesiásticas a tomar el liderazgo por encima de la iglesia local. Y creo que si Dios nos ayuda, pudiera yo llevarlos en este momento hacia el siglo XIX, donde se originó una controversia entre algunos eruditos en el griego, en los idiomas, ¿verdad?, que estamos tratando, y esa controversia catapultó la valentía de estos pocos para desbaratar lo que la Iglesia durante tantos siglos defendió, creyó y proclamó. Entonces, ténganme paciencia, hermanos. Quiero hablarles de dos hombres, principalmente de apellidos Westcott y Hoare. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué es lo que hicieron en su época? Fue tan grave lo que hicieron que colocó el escalón para desafiar tradiciones de ortodoxia. Veamos un poco de historia. Westcott nació en 1825 y Hoare nació en 1828, ambos casi contemporáneos. Los dos eran miembros del Partido Alto de la Iglesia de Inglaterra. Se hicieron amigos durante sus años como estudiantes en la Universidad de Cambridge. Trabajaron juntos por más de 30 años en el tema del texto griego del Nuevo Testamento. Westcott se convirtió en obispo de Durham, Inglaterra, y sirvió por un breve tiempo como capellán a la reina Victoria en el siglo XIX. Hoare es mejor recordado como profesor de divinidad en la Universidad de Cambridge. Ambos hombres escribieron varios libros. Son mejor recordados por su edición del Nuevo Testamento en el griego original. También son recordados por ser dos de los más influyentes miembros del comité para la versión inglesa revisada, la cual produjo una nueva traducción inglesa. Scrivener, contemporáneo igual de ellos, pensaba que Hoare y Westcott ejercían demasiada influencia en este comité. ¿Qué estaba pasando en ese entonces? La reina convocó a los eruditos en el griego y les dijo: quiero una revisión de la King James, o sea, de nuestra traducción actual, y quiero que le hagan los ajustes necesarios. Dentro de este comité, Westcott y Hoare ganaron liderazgo para liderar, ¿verdad?, precisamente, y sesgar a sus propios intereses este trabajo que se les había encargado. Scrivener, también un erudito, él decía que estos dos tenían sesgado el comité y que iban a cambiar la historia de la tradición escritural. Y fue uno de los pocos oponentes a Westcott y Hoare. Bueno, volviendo a la historia, en 1870 surgió un desafío en el mundo inglés.
porque hasta ese entonces tenía supremacía en Europa la Biblia popularmente conocida como King James. Esa era la Biblia que usaban todas las iglesias, los creyentes. Por el momento era la más confiable y estaba basada en el Textus Receptus. Entonces no había problema con eso. Y por eso se decía que era una de las traducciones, vamos a decir, una de las mejores. Y por eso siempre se decía King James únicamente. King James only. Y a esto hubo un desafío, ¿verdad? No solo del catolicismo romano, que siempre lanzaba ataques hacia la iglesia protestante, hacia aquellos cristianos, ministros que defendían el texto recibido o el Textus Receptus, sino que ahora este desafío ya no vino desde afuera, desde la Iglesia Católica Romana, sino que vino este desafío desde dentro de la Iglesia de Inglaterra. Brooke, Foss, Westcott y el profesor de la Universidad de Cambridge, Fenton John Anthony Hoare, fueron los dos que desde dentro de la iglesia atacaron precisamente a la misma escritura. Y el núcleo de la teoría tanto de Westcott como de Hoare era que el Nuevo Testamento se conservaba en condiciones casi perfectas en dos textos griegos, a saber, el texto vaticano y el texto sinaítico. El texto sinaítico fue descubierto en un basurero en el monasterio de Santa Caterina, cerca del monte Sinaí, en el 1844, por Tischendorf. El Vaticano, el texto vaticano, fue encontrado en la Biblioteca del Vaticano en el 1475 y redescubierto en 1845. A estos dos volúmenes se les conoce como códices, porque es un volumen casi completo del Antiguo y Nuevo Testamento. Y por eso se les llama así códices. A diferencia de los fragmentos del texto recibido, que son fragmentos, o se les llama manuscritos, a esas copias, ellos dicen que como está completo el texto griego, ¿verdad?, conocido como códice del Vaticano o códice sinaítico, ellos dijeron que la traducción King James tenía que ser corregida, tenía que ser editada por esta base, ¿verdad?, de textos griegos que Westcott y Hoare usaron y promovieron hasta ese entonces. La Biblia King James fue claramente, para Westcott y Hoare, decían, una traducción inferior y debía de ser reemplazado por una nueva traducción de textos que consideraran textos antiguos y textos mejores. En otras palabras, el texto crítico, del que ya nos habló el pastor hace un momento, el texto crítico, decía Hoare, es un texto antiguo al texto Receptus y debemos de utilizar textos los más antiguos para que tengamos traducciones mejores. Y este fue el conflicto que originó inquietud en los teólogos del siglo XIX, teólogos, traductores y lingüistas. Westcott y Hoare creían que la verdadera obra de Dios en inglés había sido retenida por una Biblia inferior, que se podía sacar una traducción mucho más elevada que la de King James. Y ellos decidieron reemplazar la Biblia King James y el Textus Receptus griego. Y hasta ese entonces ellos fueron los valientes que desafiaron toda una tradición de ortodoxia. Y apoyados por la reina, pues ellos lideraron ese comité y en resumen su teoría sugiere que durante 1500 años la palabra de Dios preservada se perdió.
hasta que se recuperó en el siglo XIX en un bote de basura y en la Biblioteca del Vaticano. Milagrosamente dicen, hemos encontrado una traducción que nos servirá o una base textual que nos servirá para traer una traducción mucho más elevada. Pero fíjense lo que Hort decía acerca de la traducción del Textus Receptus. Él llamaba al Textus Receptus como villano y como vil. Hort enseñó agresivamente que la escuela de Antioquía, asociada con Lucian, había traducido libremente el verdadero texto de las Escrituras en el siglo II después de Cristo. Esto supuestamente creó un texto poco confiable de las Escrituras que se convirtió en el Textus Receptus. En otras palabras, Hort sutilmente empezó a traer su texto crítico, ¿verdad? Diciendo que este texto crítico que databa del siglo IV fue la base para escribir o copiar el Textus Receptus, que fue encontrado mucho después, siglos después. Entonces dice, si el Textus Receptus ha recibido una buena aceptación en el mundo anglosajón, imagínense si vamos mucho más atrás, ¿verdad? Si buscamos una base textual mucho más antigua. Y esto lo podríamos hacer si miramos al texto crítico o al texto minoritario, que no es otra cosa que el texto basado en el Códice Vaticano y en el Códice Sinaítico. Más adelante explicaré un poquito de esto para que entendamos la diferencia de una y otra. Bueno, y entonces, como Hort y Westcott decían que la King James, la traducción King James tenía una traducción muy pobre, ellos enseñaron, ¿verdad?, que una revisión o una valoración por un patriarca de la iglesia llamado Lucian, él había tomado el texto crítico o el texto del Sinaítico y Vaticano, el Códice Sinaítico y Vaticano, para traducir o para hacer copias, y que en el futuro se llamaría el Textus Receptus. Y esto se llamó la teoría de la recepción de Lucian. Así arregló el problema. De entrada, muchos fueron convencidos por esta idea de Hort y de Westcott. Nadie rechazó esta teoría, sino que la aceptaron a ciegas. Ni siquiera había referencias históricas a lo que proponía Westcott y Hort, sino que muchos eruditos del siglo XIX abrazaron su teoría diciendo que había soporte histórico. Y no solo ellos, sino también las universidades bíblicas anglosajonas lo enseñaron como un hecho histórico. Esto trajo consecuencias. Porque ahora ya no se decía King James solamente, sino ahora se decía Westcott y Hort solamente. Y está claro que el movimiento moderno para revisar la Biblia en inglés se basaba completamente en las obras de Westcott y Hort. Clark escribe lo siguiente acerca de Westcott y Hort. Se ha convertido hoy en nuestro Textus Receptus. Hemos sido liberados de uno solo para ser cautivados por el otro. Las cadenas psicológicas tan recientemente rotas de nuestros padres han sido nuevamente forjado sobre nosotros aún más fuerte. Caldwell escribe acerca de lo que estaban haciendo Westcott y Hort. La mano muerta de Fenton John Anthony Hort yace sobre nosotros. En los primeros años de este siglo, Kirchhoff describió el trabajo de Hort como un fracaso, pero Hort no falló en alcanzar su objetivo principal. Destronó el Textus Receptus y este fue un logro sensacional, un éxito impresionante. El éxito de Hort en esta tarea y la fuerza de su teoría muy razonada moldearon y aún moldean el pensamiento de aquellos que abordan la crítica textual del Nuevo Testamento a través del idioma inglés. Hodge
profesor de mucho tiempo en el Seminario Teológico de Dallas, él escribe acerca de Westcott y Hort. Dice así: la crítica textual moderna es psicológicamente adicta a Westcott y Hort. Westcott y Hort, a su vez, fueron racionalistas en su enfoque del problema textual en el Nuevo Testamento y emplearon técnicas dentro de las cuales el racionalismo y cualquier otro tipo de prejuicio son libres de operar. Alfred Martin, expresidente del Instituto Biblicum Moody, escribió en 1951 lo siguiente: la generación actual de estudiantes de la Biblia que han sido criados en Westcott y Hort han aceptado en su mayor parte esta teoría sin un examen independiente o crítico. Si creen en la Biblia, los estudiantes tenían la evidencia de que ambos lados se presentaron ante ellos en lugar de uno solo. No habría tantos seguidores ciegos de Westcott y Hort. Los dos manuscritos griegos más populares hoy, Nestlé Aland y la que usa la Sociedad Bíblica Unidas, difieren muy poco del texto de Westcott y Hort. No es un trabajo serio el que se estaba haciendo hasta ese entonces, porque hasta un puñado, ¿verdad?, de eruditos podían identificar que se estaba tapando gran parte del contexto que estaba de fondo para que Westcott y Hort trajeran su material o su, vamos a decir, su obra recientemente encontrada como la única y verdadera y completa, que serviría como base para hacer mejores traducciones. Este fue el conflicto en el siglo XIX en Europa. Y de ahí partieron universidades, partieron seminarios y partieron sociedades bíblicas enteras en muchos países para desarrollar lo que hoy tenemos como Biblias traducidas bajo o en el soporte del texto crítico. Pero aquí, hablando de tecnicismos como el textus receptus contra el texto crítico, tenemos que entender una controversia. ¿Cuál es esa diferencia entre el textus receptus y el texto crítico? Ya la abordó el pastor de hace unos momentos que nos estaba dando una exposición, pero solo quiero mencionarla para recalcar, porque si al menos no todos los detalles históricos podemos retenerlos, al menos los más relevantes para poder discernir en la historia del siglo XIX lo que le llevó a Hort y a Westcott a desafiar toda la tradición de cristianos ortodoxos para cambiar su base que utilizaban para traducir las Escrituras. Hay una controversia o hay una contradicción, ¿verdad? Hay una comparativa que debemos tener presente. El textus receptus, ¿verdad?, y el texto crítico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es entre el texto alejandrino y el texto bizantino. El texto alejandrino y el bizantino son los dos principales tipos de texto que subyacen en el Nuevo Testamento. Ambos tipos de texto usan una forma de griego llamada griego koiné o griego kiní, que en inglés significa, o traducido, ¿verdad?, en nuestro español es griego común. El griego koiné o el griego kiní fue también el idioma utilizado para escribir el Nuevo Testamento original. Ese fue el idioma. Todos ya tenemos contexto de que fue el griego kiní o el griego koiné el idioma en el que se escribió originalmente la palabra de Dios. La gran mayoría de los textos griegos hasta ese entonces, el 90% provienen de lugares que formaron parte del Imperio Bizantino. Durante siglos, el idioma principal del Imperio Bizantino fue el griego kiní. Y es el tipo de texto bizantino de el que se originó el textus receptus.
¿Cómo se creó el Nuevo Testamento? Voy más hacia atrás. Todo el Nuevo Testamento fue escrito a través de esfuerzos de aproximadamente 8 personas. 6 de estos fueron seleccionados apóstoles de Cristo. 3 fueron testigos oculares de su vida y de su ministerio: Mateo, Pedro y Juan. 2 eran los hermanos de Jesús, Santiago y Judas. 1, que era el apóstol Pablo, fue llamado especialmente para servir a los gentiles y durante 3 años fue enseñado por Cristo en Arabia. Los 2 últimos fueron Marcos y Lucas, quienes probablemente escribieron su evangelio y el libro de los Hechos bajo la supervisión del apóstol San Pablo. El proceso de recolección de los libros del Nuevo Testamento comenzó, hermanos, no en la época, ¿verdad?, de Erasmo de Rotterdam, como algunos dicen. La época o el proceso más bien comienza cuando los libros del Nuevo Testamento en el primer siglo de la iglesia cristiana se empiezan a recolectar. Por ejemplo, Pablo consideraba que los escritos de Lucas eran tan autoritarios como el Antiguo Testamento. Y esto lo podemos demostrar o respaldar en 1 Timoteo 5:18, en Deuteronomio 25:4, en Lucas 10:7. Pedro, el otro apóstol, reconoció los escritos de Pablo como escritura de Dios, según 2 de Pedro 3:15 al 16. Algunos de los libros del Nuevo Testamento circulaban entre las iglesias, como mencionaba hace un momento el pastor. Colosenses 4:16 y 1 Tesalonicenses 5:27 nos dan a entender que algunos libros del Nuevo Testamento ya empezaban a circular entre las iglesias del Nuevo Testamento. Después, Clemente de Roma mencionó al menos 8 libros del Nuevo Testamento. Ignacio de Antioquía reconoció 7 libros del Nuevo Testamento. Policarpo, discípulo de Juan el apóstol, reconoció 15 libros del Nuevo Testamento. Ireneo mencionó 21 libros del Nuevo Testamento. Son los padres de la iglesia apostólica. Hipólito reconoció 22 libros. En el 397 después de Cristo, el Concilio de Cartago publicó la lista de los libros del canon que todavía usamos hoy. Pero esto es hasta el 397 para algunos que dicen, a partir de que se celebra el concilio, ahí se reconoce el canon. Pues no, porque los padres apostólicos y los mismos apóstoles ya reconocían y ya empezaban a reconocer ciertos libros o ciertas cartas como inspiradas por Dios, habladas, exhaladas por Dios. O sea, el texto tradicional, el texto recibido, lo tenemos, hermanos, no desde la época de la Reforma o de la prerreforma con Erasmo de Rotterdam, sino mucho más atrás, desde los padres apostólicos, ya estaban ahí los libros del Nuevo Testamento en el griego, kiní, circulando entre las iglesias. A principios del siglo III, solo algunos de los libros que ahora llamamos nuestro Nuevo Testamento todavía estaban en discusión. Pero en el año 367 después de Cristo, Atanasio, el obispo de Alejandría, escribió una carta de Pascual que contenían los 27 libros del Nuevo Testamento actual. En el 393 después de Cristo, el sínodo de Hipona confirmó nuestro Nuevo Testamento actual, y en el 397 después de Cristo, como he dicho hace un momento, el Concilio de Cartago publicó la misma lista que ya las iglesias reconocían y aceptaban como inspirados. Y estos 27 libros del Nuevo Testamento formaban el canon que hoy en día reconocemos. Después de la muerte de Constantino, el Imperio Romano se dividió en dos: el Imperio Bizantino, que se convirtió en el centro de los manuscritos de la tradición griega y mantuvo vivo el idioma koiné o kiní hasta el 1453.
mientras el Imperio Romano Occidental bajo Roma y la Iglesia Católica Romana continuaron promoviendo la Vulgata Latina de Jerónimo. La forma de texto bizantino, texto mayoritario o texto recibido, del latín Textus Receptus, no es el texto que se encuentra, ¿verdad?, en la mayoría de las ediciones críticas modernas, como las publicadas por las Sociedades Bíblicas Unidas o las diversas ediciones de Nestlé. En su mejor momento, Constantinopla, en su caída, marca el fin del Imperio Bizantino en el 1453 después de Cristo. Y Constantinopla hasta ese momento se había convertido en un gran centro de aprendizaje. Y en él había copias de manuscritos perdidos hace mucho tiempo. Constantinopla había sido completamente griego, utilizando una Biblia de griego quiní durante más de 1000 años. Había muchas personas en el Imperio Bizantino competentes en el idioma del griego quiní, y muchos de ellos huyeron hacia Europa. Y trajo esto un legado literario, un legado lingüístico y cultural. Y muchos eruditos del texto crítico de hoy en día harán creer que Erasmo era un pequeño sacerdote católico atrasado, que solo tenía un pequeño puñado de manuscritos para escribir el Textus Receptus. Entonces tenemos aquí dos grupos de texto: el texto bizantino y el texto, ¿verdad?, alejandrino. El texto alejandrino, de ahí vendrán a aparecer el texto, el código o códex sinaítico y vaticano. En el Imperio Bizantino encontramos a las iglesias del Nuevo Testamento que todavía están sobreviviendo, y muchos ministros, pastores u obispos que se les reconoce por su ortodoxia doctrinal. Entonces vamos despejando el camino. Tenemos aquí dos grupos sobre los cuales hoy en día se basan las sociedades bíblicas para traducir a nuestros días y en nuestros idiomas la Biblia. Algunos se basan en el texto bizantino o texto Receptus, y otros se basan en el texto alejandrino, texto crítico. El siguiente grupo principal es el texto alejandrino o egipcio. Estos textos fueron utilizados por la iglesia en Egipto. El códex o códice Sinaiticus y el Codex Vaticanus son dos ejemplos completos, más antiguos del tipo de texto alejandrino. La crítica textual, en pocas palabras, hermanos, es una metodología utilizada para tratar de determinar lo que dicen los manuscritos originales de la Biblia, basándose principalmente en los manuscritos que aún existen. El código o el códice Sinaiticus y el códice Vaticano. ¿Qué hizo entonces Hoare y Westcott para introducir el texto crítico a las iglesias y a las sociedades bíblicas para ser la base de traducción de las Biblias? Lo que hizo Westcott fue proponer una teoría, diciendo que la iglesia primitiva se le encomendó a un padre de la iglesia llamado Lucian de Antioquía, que creara o que hiciera una valoración del texto griego y que lo presentara a la iglesia para ser usada en la iglesia cristiana en Constantinopla. Y entonces Westcott y Hoare, en su teoría, dicen: Lucian utilizó el texto crítico que hoy tenemos y que gracias a Dios ha aparecido por arte de magia para crear el texto Receptus. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poner en consulta
¿Sobre qué base vamos a traducir? ¿Sobre manuscritos encontrados recientemente en el siglo X? ¿O vamos a traducir sobre textos del siglo IV? Entonces la mayoría optó por utilizar un texto griego, el más antiguo hasta ese momento en existencia. Y todos sin duda abrazaron el Códice del Vaticano y el Códice Sinaítico. Y así catapultaron su obra. Bien, ahora resumiendo lo que estamos diciendo. ¿Cuál texto utilizaron los reformadores? Para los reformadores, la base textual para traducir al idioma, ¿verdad?, la escritura, o a traducir a su idioma las escrituras, fue el texto recibido, el texto receptus o el texto mayoritario. Se le dice mayoritario porque hay más de 5.800 manuscritos o copias del griego quini o en griego quini. ¿Quiénes fueron los que recopilaron todos estos manuscritos hasta ese momento? En la Reforma o antes de la Reforma, Erasmo de Rotterdam fue uno de los que entregó a la iglesia un textus receptus completo del Nuevo Testamento. Luego Robert Estienne, o popularmente Stephanus, él también hizo una edición. También los hermanos Elsevier, Teodoro de Beza, Scrivener también, ellos tenían los manuscritos de copias originales en hebreo, en arameo y en griego. Las ediciones del Textus Receptus son las siguientes. La primera impresión de la Biblia en lenguas originales se imprimió en latín y esta se le llamó la Políglota Complutense. No se debe confundir con la políglota inglesa que el pastor en la mañana nos estaba advirtiendo de ella. Y esto fue en el 1514. Luego, Stephanus en el 1550, él colocó capítulos, por primera vez al texto griego le colocó capítulos y versículos a la Biblia. En 1522, Desiderio Erasmo también hizo una edición del Textus Receptus. Y Teodoro Beza en 1598 también hizo una edición. En todas estas ediciones, hermanos, no hay grandes variaciones de lo que hicieron los reformadores en su edición del texto griego. No hay grandes diferencias en los versículos. Las Biblias en la Reforma, las Biblias en la época de la Reforma son idénticas. Y me refiero a Biblias como la King James, como la Biblia de los obispos, la Biblia de Ginebra, son idénticas. Y hay otras Biblias que se hicieron en la época de la Reforma y son idénticas, porque están basadas en el texto bizantino o en el Textus Receptus. 5.800 manuscritos griegos que se han encontrado hasta el día de hoy. Estos textos bizantinos son el 90% de todas las copias que tenemos actualmente. Y se le llama texto recibido, por lo que ya aclaró hace un momento el pastor, Textus Receptus o texto mayoritario, porque hay más copias del Textus Receptus que el del texto crítico. El texto alejandrino, del texto alejandrino solo hay un 10%. Y también se le conoce como texto crítico o crítica textual o texto minoritario. Así que el abandono del texto recibido por el texto crítico se debió a Westcott y Hort. Quiero también agregar unos datos acerca de estas biografías que estoy citando, Westcott y Hort. Ellos eran dos ministros anglicanos encargados de hacer una revisión del texto bíblico. Fueron quienes por primera vez abandonaron el Textus Receptus
compilando un texto propio basado sobre los textos críticos alejandrinos, Códice Sinaítico y Vaticano. La actitud de estos hombres hacia el texto bíblico fue la de considerarlo como un libro más, sujeto a error humano. Y como tiene errores humanos, hay que enmendarlo, hay que corregirlo, hay que subsanarlo, hay que darle una ayuda. Esto es lo que hizo Westcott y Hort. Hort enseñó sin bases históricas, solo en base a una suposición que en el siglo IV, periodo de la recensión luciana, recensión quiere decir una valoración que Lucian se le encargó hacer. Y se reelaboró el texto bíblico para hacerlo lógico, para hacerlo coincidente y armónico, dando lugar al texto recibido. Y esto lo consideraba un texto artificial. O sea, es de baja calidad el texto recibido porque ya le hicieron una corrección, una valoración. Esto es lo que hizo Westcott y Hort. ¿Qué tenemos hoy en día? El texto crítico. Llamamos texto crítico a la primera edición publicada por Eberhard Nestlé en 1898. Erwin Nestlé, hijos de Eberhard, sucedió al padre tras su muerte y publicó la 13ª edición en 1927. Esta edición introdujo un aparato crítico separado y comenzó a abandonar el principio de la lección mayoritaria. Kurt Aland llegó a ser el editor asociado de la edición 21ª en 1952, a petición de Erwin Nestlé. Revisó y expandió el aparato crítico, añadiendo muchos manuscritos y un trabajo que le llevó a la edición 25ª en 1963. Aland sometió su trabajo al comité editorial griego, Nuevo Testamento griego de las Sociedades Bíblicas Unidas, y este trabajo se convirtió en el texto base de su tercera edición. Y en 1975, 4 años antes de que fuera publicado en la edición 26ª del Nestlé Aland, es el texto en el que se basan hoy en día las traducciones modernas. Concluimos que Dios se ha comunicado, hermanos, con el hombre a través de varios pasos: la revelación, la inspiración, la canonicidad, la transmisión, la traducción de la palabra de Dios y la interpretación. Y en cada uno de estos pasos, Dios ha hecho su soberana voluntad perfecta. Además, los que hemos sido escogidos por gracia para salvación, hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios, el cual nos guía a toda verdad. Por lo cual, hermanos, estamos confiados en que estamos dotados, estamos capacitados para discernir lo que es conforme a la palabra de Dios y cuál es el error que quiere envenenar las benditas o los benditos volúmenes de la palabra de Dios. Satanás en tiempos pasados destruía las copias de la Escritura. Ahora ya no le interesa, ¿verdad?, destruir esas copias. Ahora quiere introducir sus ideas heréticas, usando dentro de la iglesia o supuesta iglesia a hombres como Westcott y Hort, como Aland Nestlé, como estos editores que llevaron a la sociedad bíblica una edición griega basada en el texto crítico para hacer la plataforma de traducción de las Biblias modernas que circulan en nuestros tiempos. La iglesia tiene la autorización de parte de Dios, tiene el respaldo de Dios, tiene al Espíritu de Dios para ser guiado a toda verdad y desechar aquellas ideas heréticas, aquellos trabajos que intenten falsificar
la palabra de Dios y aquellas blasfemias que atacan a la obra de Dios. Así que en este tiempo nos toca, hermanos, estudiar la palabra de Dios basada en el Textus Receptus, que fue la base que utilizaron los reformadores, los puritanos, y tiempo atrás la iglesia, de los padres de la iglesia, los creyentes apostólicos o los padres apostólicos y los mismos apóstoles, que sirvió como plataforma para llevar la palabra de Dios a todo rincón del mundo. Volvamos, hermanos, al texto recibido, al Textus Receptus, y no tengamos miedo, hermanos, de enfrentarnos al error. No tengamos miedo de enfrentarnos a aquellos que tuercen a través de la historia la obra de Dios aquí en la tierra. Es un trabajo bastante grande, pero es un trabajo digno. Es un gran privilegio que el Señor encarga. Y podemos ver a través de la historia cómo Dios ha sacado adelante a su pueblo. Oremos.